Lo que más miedo da de esta película es que seguramente conociste a alguien así. Obsesión es una de las mayores sorpresas de este año en terror. Es la historia de Bear, un joven que encuentra un pequeño artefacto que le concede un deseo, que la chica que le gusta lo ame como nada en el mundo. Sin embargo, las cosas empiezan a salirse de control, mostrándote que el amor de algunas personas puede destruirte. La película plantea a través de un terror sofocante e incómodo algo que forma parte de nuestra sociedad actual, las relaciones tóxicas, el amor que resta en lugar de sumar, la pérdida de libertad. De esto te hablo enseguida, pero primero te hablaré del corazón de la película, los protagonistas. Michael Johnston e Int Navarrete son fenomenales, sobre todo esta última, que seguramente despegará luego de esta película. Su personaje Nikki encarna un papel terrorífico, con una sonrisa inquietante, demostrando una toxicidad insoportable de ver, que te pone los pelos de punta y de a poco te sumerge a la locura de quien ha perdido la cabeza por una obsesión enfermiza de amor, con la cual tal vez te puedas identificar, ya sea porque te comportaste así o porque estuviste con alguien así. Comentarios desagradables, amenazas de hacerse daño, gritos, órdenes, imposiciones, agresividad y de a poco una violencia impredecible y destructiva. ¿Te ha pasado? La película es terrorífica sin tener fantasmas o cosas paranormales. Es terrorífica porque muestra la realidad, una que a veces no te deja dormir y puede dar más miedo, una donde las personas son la amenaza más peligrosa. La película es muy buena causando terror psicológico gracias a planos inquietantes producidos por la ambientación y la falta de iluminación como esta. También con la sonrisa macabra de Nikki. Además de diálogos escalofriantes donde se hace referencia al autodesvivimiento. Además, está inteligentemente acompañada de simbolismos clave, como el gato sin vida al inicio o la cinta de embalaje en la puerta, que desarrollo luego. Si ya la viste, sabes que la película nos sumerge en una atmósfera de claustrofobia donde el espectador quiere apartar la mirada, pero no puede porque necesita saber qué sucederá después, todo debido a la tensión constante, no solo a través de gritos o violencia repentina, sino también mediante la sensación permanente de estar caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo que cualquier pequeño paso pueda romperlo todo. Y es que esta obra no solo es incómoda, sino también frustrante. Una pregunta que me surgió viendo esta película es ¿por qué Bear, a pesar de estar en situaciones tan incómodas y traumáticas, sigue ahí de manera pasiva? Su pasividad poco a poco solo va dejando destrucción a su paso. Su falta de autoestima lo lleva a ignorar todas las banderas rojas por no perder la ilusión amorosa. Esa ilusión que muchos hemos tenido. Poco a poco es consumido hasta quedar prisionero. Pero ¿por qué no se marcha? ¿Piensas que le encanta sentirse deseado? ¿Será que se autoengaña? ¿O es que el miedo lo domina y por eso no busca la salida? Podrías dejar tu respuesta en los comentarios. El core y lo más importante e inquietante de esta película es la relación de apego ansioso que expone. Lo terrorífico es que este tipo de relación se genera de a poco y por eso es tan difícil de anticipar. Te explico. Una de las primeras etapas es la idealización y enamoramiento. Esto se explora a través del love bombing. Lo vemos a través de Nikki, quien al inicio colma a Bear de afecto extremo, atención constante y una sensación de que el amor es un cuento de hadas. Pero todo eso es solo un disfraz dentro de este tipo de relaciones. El love bombing no busca darte cariño, busca manipularte a través de halagos, atención y regalos con un objetivo macabro: conseguir poder y dependencia emocional. En la película, Bear recibe tanta atención que, por su inseguridad, termina volviéndose dependiente y entrando en una dinámica destructiva hasta llegar a un cierre bastante irónico, trágico y al mismo tiempo un poco cómico. Todas las atenciones, como a una pareja de este tipo, lo llevan a la ceguera romántica y codependencia. Se ve a la pareja feliz y disfrutando. Sin embargo, pronto empiezan a entrar a un espiral destructivo. En este caso, Bear empieza a notar comportamientos extraños y exigentes que se ignoran porque Nikki solo quiere lo mejor para él.
o al menos eso piensa él. No se da cuenta de a dónde está a punto de entrar, a la oscuridad del aislamiento y control. Nikki intimida con su comportamiento a Bear y lo aísla del mundo. La escena que mejor describe esto es cuando pone cinta de embalar en la puerta para que Bear no salga. El aislamiento no es solo físico, sino también emocional. En esta relación, el controlador te separa de tu círculo de apoyo para que estés solo y dependiente de él. Esto te hace débil, hace que sea más difícil huir y seas mucho más fácil de manipular. Pronto, Bear llega al sitio donde seguro ninguno de nosotros quisiera estar, a una relación de obsesión enfermiza donde las agresiones, gritos, peleas se convierten en la nueva normalidad. La escena que mejor expresa esto es cuando Nikki elimina a Sarah en el auto con violencia extrema. Luego de esto, le dice a Bear que todo es su culpa, que él le hizo hacer esto. ¿Qué puede ser más enfermizo que lastimar en nombre del amor? Si te fijas, Bear pierde completamente su libertad, la poca autoestima que tenía y vive aterrado en una relación que es una prisión. Cuando se da cuenta, ve sus manos y las siente más pesadas y borrosas, como si despertase de una siesta. El hogar que creía que era un nido de amor se ha convertido en una celda con barrotes de hierro oxidados, fríos, asfixiantes. Se ha perdido en la sombra de su pareja y ha olvidado qué le gusta, quiénes son sus amigos y tal vez la voz de sus padres. Se ha quedado solo. Cuando finalmente recupera el control ya es demasiado tarde. Lo ha perdido todo. No se ha dado cuenta que el amor debería sentirse como volar en libertad, no como una asfixia constante ni como la ansiedad de un ave que tiene las alas dañadas y vive aterrada de caer al precipicio. Sin esperanzas solo le queda una salida, el cual es un fin similar al de su gato al inicio de la película. Pero, ¿qué significa todo esto? El gato simboliza libertad e independencia. La película, al abrir como lo hace, nos presenta de manera sutil pero contundente de qué va la historia: la pérdida total de libertad. Además, el hecho de que Bear termine justo como su gato al final es irónico. No es coincidencia que sea con analgésicos, como si la película nos quisiera decir que el amor puede ser como un analgésico que no te deja ver ni sentir aquello que te destruye hasta que es demasiado tarde. Por otro lado, la secuencia final termina con Nikki viva, a su alrededor toda la destrucción que ha causado. Ella también ha estado adormecida con unos analgésicos, los analgésicos de amar sin medida ni control. Esta película es la confesión de aquellos que callan el haber vivido como Bear y Nikki, de aquellos que fueron consumidos por no saber poner un alto, de aquellos que se enamoraron de una mirada dulce y creyeron en el amor, pero solo fueron destruidos. Obsesión está dirigida por Curry Barker, de 27 años de edad, el cual empezó su carrera como creador de contenido de YouTube antes de entrar al mundo del cine. La historia se basa, al igual que un episodio de Los Simpson, en un relato breve de W. Jacobs de 1902, de La pata del mono. Es una obra perturbadora y memorable que me dejó pensando en lo complejo y desgastante que puede ser una relación, en aquel precio que pagas por estar con alguien equivocado. Gracias por ver mi video, espero lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides apoyar mi canal. Hasta otra ocasión.